Hola gente, bienvenidos a EcuaSports. Aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano, así que te invito a que te suscribas, que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir. Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, comparte con todos tus amigos, activa la campanita y deja tu like, que es muy importante. Y sin más, empecemos con este video. Señores y señoras, se ha revelado de manera confirmada el calendario de la Liga Pro 2021. Nuestro torneo volverá a disputarse en este año, donde vamos a ver todas las emociones que nos entrega la Liga Pro. Y no le demos más vueltas, este es el calendario para esta temporada, para este 2021. Bueno, tenemos acá la fecha número 1, febrero 19, se enfrentan Manta versus Barcelona, Liga versus 9 de octubre, Mushughruna versus Aucas, Orense versus Independiente del Valle, Guayaquil City versus Macará, Técnico Universitario versus Delfín, Universidad Católica versus Olmedo y el Emelec versus Deportivo Cuenca. La fecha número 2, en febrero 28, Aucas versus Emelec, Deportivo Cuenca versus Guayaquil City, Olmedo versus Liga, Macará versus Independiente del Valle, Barcelona versus Técnico Universitario, 9 de octubre versus Mushughruna, Universidad Católica versus Manta, Delfín versus Orense. Fecha número 3, marzo 7, Guayaquil City versus Barcelona, Técnico Universitario versus 9 de octubre, Liga de Quito versus Universidad Católica, Orense versus Aucas, Olmedo versus Macará, Independiente del Valle versus Mushughruna, Emelec versus Delfín y el Manta versus el Deportivo Cuenca. Tenemos en la fecha número 4, en marzo 14, Macará versus Emelec, Delfín versus Guayaquil City, Deportivo Cuenca versus Liga, Aucas versus Independiente del Valle, Universidad Católica versus Técnico Universitario, Mushughruna versus el Manta, 9 de octubre versus el Olmedo, Barcelona versus Orense. Fecha número 5, marzo 21, Liga versus Barcelona, Emelec versus 9 de octubre, Guayaquil City versus Universidad Católica, Manta versus Aucas, Mushughruna versus Macará, Independiente del Valle versus el Delfín, Técnico Universitario versus Olmedo y Deportivo Cuenca versus Orense. Fecha número 6, abril 4, Olmedo versus Emelec, Técnico Universitario versus Guayaquil City, 9 de octubre versus Aucas, Barcelona versus Independiente del Valle, Universidad Católica versus Macará, Liga versus Mushughruna, Orense versus Manta, Delfín versus Cuenca. Fecha número 7, abril 10, Deportivo Cuenca versus Barcelona, Macará versus 9 de octubre, Emelec versus Liga, Independiente del Valle versus Católica, Manta versus Técnico Universitario, Aucas versus Delfín, Mushughruna versus Olmedo, Guayaquil City versus Orense. Fecha número 8, abril 14, Universidad Católica versus Emelec, 9 de octubre versus City, Barcelona versus Aucas, Técnico Universitario versus Independiente del Valle, Delfín versus Macará, Orense versus Mushughruna, Liga versus Manta, Olmedo versus Deportivo Cuenca. Fecha número 9, abril 18, Mushughruna versus Barcelona, Independiente versus 9 de octubre, Guayaquil City versus Liga, Deportivo Cuenca versus Católica, Emelec versus Técnico Universitario, Manta versus Delfín, Aucas versus Olmedo, Macará versus Orense. Fecha número 10, abril 25, Orense versus Emelec, Olmedo versus Guayaquil City, Universidad Católica versus Aucas, Manta versus Independiente del Valle, Liga versus Macará, Técnico Universitario versus Mushughruna, Barcelona versus Delfín, 9 de octubre versus Deportivo Cuenca. Fecha número 11, mayo 2, Barcelona versus Emelec, Orense versus 9 de octubre, Independiente del Valle versus Liga, Mushughruna versus Universidad Católica, Aucas versus Técnico Universitario, Guayaquil City versus Manta, Delfín versus Olmedo y Macará versus Cuenca. Fecha número 12, mayo 9, 9 de octubre versus Barcelona, Emelec versus Guayaquil City, Liga versus Aucas, Olmedo versus Independiente del Valle, Manta versus Macará, Deportivo Cuenca versus Mushughruna, Universidad Católica versus Delfín, Técnico Universitario versus Orense. Fecha número 13, mayo 16, Mushughruna versus Emelec,
Independiente del Valle versus Guayaquil City, Delfín versus Liga, Orense versus Católica, Macará versus Técnico, 9 de octubre versus Manta, Barcelona versus Olmedo, Aucas versus Deportivo Cuenca. Tenemos la fecha 14 para mayo 23, Universidad Católica versus Barcelona, Delfín versus 9 de octubre, Macará versus Aucas, Emelec versus Independiente del Valle, Deportivo Cuenca versus Técnico Universitario, Guayaquil City versus Mushugru, Olmedo versus Manta y Liga versus Orense. La fecha número 15, mayo 30, Manta versus Emelec, Aucas versus Guayaquil City, Técnico Universitario versus Liga, 9 de octubre versus Católica, Barcelona versus Macará, Mushugruna versus Delfín, Orense versus Olmedo, Independiente del Valle versus Deportivo Cuenca. Y esta es la fase 1 de la Liga Pro 2021. Estos son los encuentros para la primera fase o primera etapa, dependiendo de cómo quieran llamarle, en la Liga Pro. El ganador de esta fase pues tendrá un cupo directamente a la final de la Liga Pro 2021. Si nos ponemos a analizar la fase número 2, es lo mismo, sino que todo al contrario. Los locales pasan a ser visitantes y los visitantes pasan a ser locales. De ahí prácticamente es lo mismo y no vendría al caso volver a repetir el calendario de la fase 2 en la Liga Pro 2021. ¿Qué les parece? De igual manera aquí les voy dejando el calendario de la fase 2. Por si acaso tienen alguna duda, es lo mismo, pero como ya les dije, los visitantes pasan a ser locales y los locales pasan a ser visitantes. Empieza el sueño, empieza nuevamente el camino a la gloria para conseguir la tan ansiada Liga Pro 2021. Los equipos ecuatorianos se están reforzando y preparando de la mejor manera para competir al máximo nivel en la Liga Pro, en el torneo del fútbol ecuatoriano, en la bendita Liga Pro. Recordemos que este torneo está entre uno de los 10 mejores del mundo según una estadística. Entonces nuestro fútbol ha subido mucho. ¿Qué te parece este calendario? Te estoy leyendo acá abajo. ¿Crees que tu equipo puede ser campeón? ¿Cuál será el campeón? El nuevo monarca de la Liga Pro. Recordemos que Barcelona tendrá que defender su título, pero obviamente nadie le pondrá las cosas fáciles porque hay grandes equipos en la Liga Pro y que todo el mundo puede pelear por esa copa, porque se han armado grandes equipos, grandes proyectos, el City, el Aucas, el Emelec, la Liga, el Barcelona. Entonces vamos a ver muchísima acción, buen fútbol ecuatoriano en su máximo esplendor. Y si me preguntan a mí, estoy muy emocionado por el regreso de la Liga Pro 2021. Así que no lo olviden, falta poco. Estas semanas son de preparación, de presentación de equipos, de sus respectivas noches de presentación, y de ahí sí empezamos ya con el torneo ecuatoriano, con la Liga Pro. Y estaremos expectantes y todas estas noticias te contaremos aquí en Equa Sports. Y poco más, señores y señoras. Gracias a todos por haber visto el video. Los quiero como no tienen idea. Un saludo enorme, un abrazo grande. Nuevamente gracias por siempre apoyar a Equa Sports. ¡Hasta luego!